¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. No es la charlita que tenemos cotidianamente, sino que bueno, es un videíto que le estoy debiendo a algunos amigos que les ha interesado el tema. Tema que vengo tocando tibiamente, por encima, en algún que otro vivo, en algún que otro video, en alguna que otra charlita. Siempre dejo como entrever este tema. No quería abordarlo de lleno para que no me terminen de considerar un loco, pero bueno, es una realidad que está pasando en mi taller hace ya algunos años y ya les contaré los detalles. Quiero que sepan, ya que estamos abordando este tema, que en el canal, prestigiosísimo canal Nervous Track, el que está contando la historia paranormal que sufrió hace algunos años, soy yo. Muchos amigos de acá del canal me conocieron, evidentemente por la voz. En ningún momento se menciona mi nombre, como para que no piensen que uno especula con que aparezca mi nombre y me vengan a tener más visualizaciones y todo ese tipo de cosas. Simplemente conté una historia que sufrí hace unos 7 años atrás, prácticamente ya estaríamos cerca de 7 años atrás, que me costó un tiempo largo superar. De hecho, en su momento la conté, el amigo Gregorio hizo sus aportes, pero bueno, después el canal Nervous Track, respetuosísimo canal, muy prolijo, se ocupó de escuchar la historia y tratar de depurar y filtrar la información más importante y necesaria para que bueno, quede la historia corta, concisa y puntual. El tema que vengo evitando es la presencia de duendes acá en mi taller. Quiero que sepan que es real. Hace varios años hay no menos de tres es seguro. En su momento vino una señora, una vecina del barrio, que en su casa tiene duendes, pero ya es como que les gusta, le gusta la presencia de los mismos, es como que los atiende, los disfruta. Acá en el taller no ha pasado demasiado, sino que bueno, yo he contado varias veces que una de mis parejas fue o es una Mai, un banda muy famosa y respetada de la zona de Capital. Estuve con ella 4 años. Bueno, tenían un templo en Flores, donde yo me sentía muy cómodo. En las sesiones de Yu, en las sesiones en algún batuque, bueno, determinadas festividades de la hermosa religión Umbanda. Pero bueno, con el tiempo llegó el progreso, se estaba construyendo un templo en lo que es La Reja, o sea, camino a General Rodríguez, y había que guardar unas imágenes, dado que, bueno, ya no podían estar en el templo anterior y tampoco estaba listo el templo nuevo como para dejarlas, o sea, más allá de que eso tiene que tener una atención y un cuidado, corrían algún riesgo de que, bueno, los obreros se rompa algo accidentalmente, y no es como que se rompe una imagen, una estatuilla, y uno la sustituye. Son imágenes consagradas, son imágenes curadas, cruzadas, en fin. El que cree en esto cree y el que no cree, bueno, me va a considerar un loco, pero forma parte de la historia de mi vida. Entonces yo, una parte del taller que no estaba utilizando en aquel momento, la destiné a que queden en tránsito provisoriamente esas imágenes, bueno, atendiéndolas dentro de la medida de lo posible. Por supuesto que llevan sus velones, sus velas, sus distintos sus distintas atenciones. Son cosas que yo acá, por ejemplo, no puedo tener porque hay combustible, hay vehículos, o sea, un velón que trabaja más de la cuenta puede generar
un incendio. Entonces, bueno, se había buscado la manera de darle iluminación a las imágenes en forma artificial, o sea, con lámparas. Pero bueno, no iba a ser más que 15 días que por ahí tenía que tener esas imágenes acá en el taller a modo de tránsito. O sea, del templo de Flores iban a ir al templo que se estaba haciendo en La Reja. Pero bueno, hasta tanto no se terminen las tareas, iban a quedar acá. Bueno, fue así que llevé cada una de las imágenes. Bueno, mi esposa de aquel momento, bueno, después nos separamos, la historia terminó como terminan las historias. Pero bueno, quedó el templo armado. Yo obviamente nunca dejé el taller, simplemente que bueno, ya no frecuentábamos. Y empecé a notar, nunca lo había asociado a esa situación, la verdad, nunca había asociado la presencia de duendes a través de esas imágenes. Pero bueno, da la sensación que una fuerza energética se liberó acá en mi taller. Si bien son 3 duendecitos que mis hijas más chiquitas vieron en alguna oportunidad. Sé que muchos van a decir que no se puede confiar en lo que ve un chico, en lo que no ve un chico, pero créanme que yo he tenido experiencias con ellos. Si bien no se dejan ver, alguna que otra vez los he pescado, dado que bueno, hay maneras que yo tengo de llegar, como todos, a nuestros talleres, que hacemos determinados movimientos, determinados ruidos. Cuando uno altera ese orden en los movimientos, en por dónde entra, qué ruido hace, qué ruido no hace, se los puede llegar a sorprender, dado que son criaturas que bueno, les gusta vivir de noche, de día se esconden. Bueno, yo contándoles esto y diciéndoles esto, me siento un poco loco o que se van a mofar, pero bueno, es la realidad del taller. Un día estaba trabajando en un área, armando un motor, tranquilo, con las herramientas, como corresponde, herramientas contadas para la tarea, ¿no? Un exceso de unidades, nada desparramado. Vieron que cuando uno desarma, por ahí se encuentra con una mezcla de medidas absurdas. Y cuando uno arma, trata de armar lo más fiel posible, con los bulones, las tuercas, todo lo que corresponde, con la medida que corresponde. Entonces se reducen la cantidad de herramientas. Me ha pasado de haber estado armando el motor, tener que ir al baño, dejar la llave con el tubo al lado de la tarea. De decir, por ejemplo, bueno, termino de apretar la tapa de cilindro y voy al baño. Dejé la llave ahí. Cuando volví no estaba más. La busqué, quizás en forma inconsciente, la llevé al baño, la dejé apoyada sobre algo. La llave había desaparecido. Dentro de mi taller estando yo solo, acá no entra nadie. Bueno, nada, agarré otra opción, otro mango de fuerza, otro tubo, seguí trabajando, listo. Me quedé pensando en esa situación, pero sé que las herramientas patitas no tienen, de acá no salen. Bueno, si fuese el taller de Antonio y quizás hubiese confiado en ese momento en alguien, podrían haberse ido solas las herramientas, pero no era el caso. Bueno, al otro día, cuando llego al taller, encuentro sobre el banco, sobre este mismo banco donde estoy haciendo esta grabación, la llave con el tubo sobre el banco. Me llamó la atención porque, o sea, el banco estaba completamente vacío a la noche, que haya aparecido ahí, la verdad, me parecía extraño, la verdad no me parecía algo normal, pero quizás la había dejado yo accidentalmente. Pero ustedes saben que yo, cuando estoy sentado en esta área, que vendría a ser como el pañol de mi taller, yo controlo la iluminación, controlo todo de acá. O sea que antes de irme tengo que pasar a la fuerza a
apagar la luz del taller, a prender la luz de afuera, a prender la luz del fondo. Bueno, distintas cuestiones que me obligan a venir a este sector. La llave no estaba. ¿Qué pasó? No lo sé. Hasta ese momento no lo sabía. Seguía trabajando, seguía haciendo los domicilios, como siempre. Pero bueno, quizás en ese momento, por cuestiones del trabajo, cuestiones de la economía, me encontraba realizando más tareas en el taller que por ahí saliendo a los domicilios. Me pasaba que escuchaba alguna risa, alguna burla, pero nada, no me representaba llamémosle, una curiosidad o una duda mayor. Un día voy al supermercado chino que tengo acá 4 cuadras a comprar una gaseosa. Había salido a probar un auto. Compro una gaseosa, me dan el vuelto en caramelos, los dejo sobre el banco. No como caramelos, la verdad. Me olvidé de esa situación. Apagué las luces del taller, me fui, terminé el día, qué sé yo. Al otro día vuelvo y encuentro los papeles de los caramelos. Ya me empezó a llamar un poquito la atención, dado que al no comer caramelos es muy raro que estén los papeles y más raro aún es no haberlos tirado en el cesto. Pero bueno, qué sé yo. Uno empieza a atribuirle a veces, no sé, empieza como a atribuirle opciones a determinadas cosas que por ahí uno trata de buscarle como técnico el punto de vista lógico. Y hay veces que las cosas no tienen demasiada lógica. Seguía escuchando algunas carcajadas. Bueno, notaba que a veces, vieron que en todos los talleres tenemos una canilla de agua. Obviamente tenemos el tanque que nos alimenta el baño, pero tenemos una canilla de agua para, bueno, las distintas tareas que se hacen. Si bien ya no se utiliza agua de la canilla para los motores, pero en esa época, hace por ahí, se utilizaba cargarle agua a determinados autos, que no había problema con que sea de la canilla. Entonces yo provisioné en el taller una canilla. ¿Qué pasaba con esa canilla? Esa canilla cerraba perfecta. Algunas mañanas me pasaba que yo llegaba y la encontraba goteando. Bueno, o sea, se imaginarán, no sé a qué hora de la noche comenzaba a gotear. Entonces se hacía un charquito que bueno, cuando uno entra empieza a mirar, dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, la canilla goteando. Verificaba y estaba floja. Estaba no abierta, pero floja. Digo, qué raro, bueno, debe ser la valvulita, qué sé yo. Bueno, cambié el cuerito, nada, no pasó nada más que eso. Seguía pasando lo mismo. Bueno, ¿qué hice? Puse un balde debajo. Entonces, si volvía a suceder esa situación de que por alguna razón la canilla pierda agua, se iba a acumular dentro del balde. Bueno, hubo un montón de situaciones parecidas. Me han faltado destornilladores que después han aparecido detrás mío. O sea, haber estado trabajando, buscándolo. Sé que todo esto que uno cuenta lo pueden decir, y estás distraído, no prestas atención. No, quiero que sepan que cuando yo armo un motor, cuando yo estoy en el taller, mi preocupación es el taller, realizar las tareas. Pueden considerar que hay demasiadas herramientas, es verdad, pero yo sé lo que estoy usando, sé dónde está cada una de ellas y qué hago con cada una de las herramientas. Me desaparecían las herramientas de al lado. Bueno, siempre agarraba otra opción, terminaba apareciendo sobre el banco al otro día. Ya era prácticamente una situación chistosa, pero que no dejaba de ser interesante
y por otro lado preocupante. ¿Qué es lo que estaba pasando? Recuerdo una mañana que decidí comprar facturas. Había una panadera que tenía muy buena onda y bueno, me gustaba pasar y comprar 3 o 4 facturas para tomar unos mates y comenzar el día. Nunca me las comía todas y las dejaba envueltas como para el otro día, qué sé yo. Cuando llegaba, encontraba el paquete abierto sin las facturas. Bueno, nada, ya me estaba empezando a preocupar porque digo, debe estar entrando alguien en la noche, en el taller, es difícil de entrar. Entonces, bueno, yo tengo una claraboya, hice una tabla con clavos de 7 pulgadas y la puse debajo. Digo, bueno, si está bajando alguien por ahí, cuando caiga se va a quedar clavado en la tabla. Una noche no pasó nada, 2 noches no pasó nada, ni siquiera caía un gato, una rata, o sea, nada. Hasta que un día recuerdo que estaba en el fondo de mi taller, se me pasó el horario de trabajo, o sea, ahora por ejemplo me voy, apago la luz, salgo por el frente, cierro, pum, pum, pero estaba en el fondo y se habían hecho cerca de las 8:30 de la noche en invierno, ya era de noche. No había entrado al taller para prender la luz, para agarrar alguna herramienta, entonces quedó todo en oscuridad. Yo ingreso de la puerta, por la puerta del fondo, prendo la luz y veo un pequeño hombrecito que corre y se esconde debajo del banco. Bueno, pensé que había sido producto de mi imaginación, qué sé yo, que esto, que el otro. Lo dejé sin demasiada... No le presté demasiada atención, sería la frase. O sea, me pareció como que un pequeño hombrecito, que lo podría describir a la perfección, con gorro verde, orejas largas, narigón, de no más de 40 centímetros, como mucho 40 centímetros, corrió debajo del banco y se escondió. Pero bueno, lo dejé ahí. Una vez, como estaba diciendo al principio de la narración de esta historia, vino una señora al taller a ver si es verdad que existía la presencia de duendes. ¿Cómo llega esa mujer a mi taller a investigar esto? Yo le fui a la casa a realizar una reparación y me pasó un factor parecido al que les cuento. Estaba trabajando, estaba en un pasillo, en un paso, revisando una estufa, haciendo una limpieza de estufa. Yo, ahora menos, primero por mi estado físico, que estoy más grandote, y segundo porque, bueno, a veces ya uno va perdiendo un poco, o sea, lo va ganando en experiencia, pero lo va perdiendo en delicadeza. Yo antes ponía la caja de herramientas atrás, todas las herramientas estaban en una posición y con simplemente agarrarlas ya sabía qué herramienta estaba utilizando o qué herramienta iba a agarrar. Como hago siempre, bueno, como hacía en ese momento, con la caja detrás, dado que no entrábamos la caja de herramientas y yo, sí tenía mi elenco definitivo, o sea, estaba destapando, pongámosle, una estufa MG que tiene el pecho todo cerrado con tornillos Parker, cabeza hexagonal 1/4. Y estaba con las herramientas necesarias para hacerlo, pero ¿qué pasa? Como a veces se agrandan esos agujeros, quizás el gasista anterior fue un tipo muy prolijo y le puso unos Parker, cabeza Phillips, un poquito más grandes. Perfecto. No estamos hablando de cuestiones técnicas, sino que les estoy describiendo la situación. Entonces, ¿qué hago? Busco en la caja de herramientas detrás mío el destornillador Phillips, aflojo los tornillos, el destornillador Phillips queda delante mío. Bueno,
Me levanto para ir a hablar con la señora, darle alguna explicación, termino las tareas, cierro la estufa. Cuando voy a querer apretar el tornillo Phillips, el destornillador había desaparecido. La señora me ve buscando, si bien, obviamente, yo siempre tengo alguna segunda opción para apretar un tornillo Phillips, obviamente, pero yo sabía que me estaba faltando un destornillador Phillips Celestal verde, que de hecho lo he mostrado el otro día. Bueno, ahora no lo veo, pero es ese mismo destornillador. Y me dice la señora, ¿se te perdió algo? Porque acá es muy común que pase. Le digo, ¿sabe señora que no encuentro un destornillador verde, que lo tengo hace un montón de años, pero, o sea, tiene que estar acá. O sea, acá en las inmediaciones tiene que estar. Me dice, mira, yo te voy a contar algo. Y tu destornillador va a aparecer, porque ahora yo se lo voy a pedir a los chicos. Cuando me dice se lo voy a pedir a los chicos, ¿qué piensa uno? Tiene un nietito, tiene alguien que por ahí, no sé, no he visto, me ha pasado de ir a determinados domicilios y que los chicos estén jugando a la Play y no escucharlos en absoluto, o me ha pasado también de estar trabajando en dormitorios donde había ancianos, esos ancianos flaquitos, que parece en invierno que no hubiese nadie en la cama, y por ahí estar uno diciendo, pero y está durmiendo el señor. Bueno, me ha pasado. Digo, quizás no lo vi. Me dice, no, los chicos son los duendes. Yo tengo duendes acá en mi casa. Y me empezó a contar mitológicamente cómo se liberan las energías y bla y bli. Yo me imaginaba que eran estatuas. Digo, son estatuas. No pensé, no lo dije. Pero en mi cabeza pensé que estaba hablando de estatuas, imágenes, como las que conocía yo de la mano, o como las que conocí yo de la mano de mi esposa, ex esposa. Me dice, tu destornillador va a aparecer. Ahora no, pero yo a la tarde te lo llevo. Te lo llevo y vas a ver que lo devuelven. Son así, son chistosos, quieren jugar, me dijo. Bueno, me voy, no podía hacer demasiado, sabía que el destornillador estaba ahí, me dio garantías de que iba a aparecer, listo. Me dice, yo ahora hablo con los chicos y te lo dan. A la tarde, la señora cae al taller. A todo eso, yo empecé a atar un montón de cabos, de situaciones que me venían pasando dentro de mi taller, que dije, bueno, cuando venga esta señora, que evidentemente sabe y mucho, le voy a hacer algunas preguntas, porque yo lo he visto personalmente, pero pensé que se trataba de, no sé, un gato, no sé. Uno le busca explicaciones a veces que por ahí no... Trata de buscar la explicación lógica. Bueno, esta señora efectivamente, tipo entre 6:30, 7 de la tarde, yo ya me estaba por ir, llega y me dice, acá está, este es tu destornillador. Efectivamente, el Celestal 6x100 Philips me lo da. Me dice, los chicos son así. Le digo, señora, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, me dice. ¿Usted cuando se refiere a los duendes, existen físicamente? ¿Cómo es? Porque yo me imagino una estatuita, una imagen, empezamos a hablar. Y me dice, no, sí, existen. Yo tengo, bueno, esa parte no la puedo contar, pero la señora me da una explicación de cómo los cultivó ella y nada, bueno, le digo, bueno, usted fue sincera conmigo, yo voy a ser sincero con usted. Desde esta situación, yo tuve unas imágenes de religión acá en el taller, que bueno, le hice el mismo resumen que más o menos conté. Y me dice, ahora no porque estoy apurada, pero si mañana estás, yo me doy una vuelta y te digo qué es lo que está pasando. Porque me parece que es el mismo caso que pasa en mi casa, nada más que yo, bueno, sí, deseo tenerlos. Son una compañía, me dice. Bueno,
Me fui a mi casa, recuperé el destornillador, medio me olvidé, medio me despreocupé. Al otro día la señora viene. Viene, empieza a revisar algunas cosas, me empieza a hacer determinadas preguntas. Y bueno, me dice, efectivamente, en tu taller hay duendes por este motivo, este motivo, este motivo. Cuestiones de energía que se han liberado producto de haber tenido quizás descuidadas esas imágenes tan importantes en lo que es tu religión. Así que bueno, no son de los denominados demoníacos o dañinos, son los domésticos, son los que les gusta jugar, los que les gusta verte renegar, se divierten con eso. Le digo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Me dice, prácticamente nada, pero siempre procura dejarle alguna golosina, el balde con agua que vos me mencionás, que la canilla perdía, la canilla no perdía, estaban buscando agua. Ellos saben, me dice. Dejá siempre un medio balde de agua, un vaso con agua. Sé que no sos de tomar alcohol. Si querés, podés comprarle una latita de cerveza y ofrecérselas y dejarla. Nunca entré en esa, no me interesa. Pero sí les compro caramelos, chocolates. Cuando por ahí pasan unos días, pero unos días largos, no les digo de hoy a mañana o pasado, y por ahí me colgué o no estuve viniendo al taller porque estoy más en la calle, encuentro cambios, encuentro herramientas sobre el banco que por ahí hacía un tiempo no veía. De hecho, me está faltando una especie de librito Allen. De un lado venían llaves Allen y del otro lado llaves Torx. Era un librito negro que se cerraba. Ya sé lo que están pensando muchos. Se lo llevó el duende Jorge. Ese fue uno, yo tenía dos. El que tenía acá en el taller desapareció. Ya va a aparecer como todo. Muchos van a decir, y bueno, también con el desastre que tenés de herramientas. No, no hay tal desastre. Ustedes ven siempre este plano, porque es lo que yo más o menos permito que se vea. Pero bueno, ha desaparecido. Cuando pasan unos días, como les estaba diciendo, de que yo por ahí no les hago alguna atención, alguna ofrenda, me lo hacen notar. O sea, esconden alguna cosa. No les digo que me rompan algo, ni ese tipo de cosas, pero generalmente se hace notar que les está faltando la presencia de algún caramelo. Vieron que yo acá en el taller a veces suelo hacer algún asadito. Cuando viene algún amigo, bueno, lo que queda, yo sé cómo dejarlo, o sea, es sencillo, o sea, uno termina de comer, lo que sobra, te lo querés llevar o te lo llevás, bueno, llévate esto lo dejamos. Lo dejo ofrendado de determinada manera, sé que están, o me doy una idea, porque este banco que ustedes ven tiene aproximadamente 3,50 metros por uno de profundidad, por uno de alto. O sea que yo sé más o menos en qué sector estarían ellos y sé dónde dejarle las ofrendas. Esa es la historia de los duendes. Mis hijas, cuando eran más chiquitas, y, o sea, más chiquitas porque por ahí no tenían uso de razón, y al ellos considerarlas ya un poquito más grandes, quizás no se dejan ver. Pero siempre lo que me dijo esta mujer es, no tengas miedo, ellos te tienen más miedo a vos, no pasa nada. Como llegaron, quizás se vayan, quizás no, no se van a reproducir, no va a pasar nada. Bueno, mis hijas, cuando eran chiquitas, estamos hablando entre 4 y 5 años, yo por ahí estaba en algún lugar del taller, ellas sentaditas, mirando el teléfono,
y por ahí yo notaba que les agarraba carcajada, pero no mirando el teléfono, porque yo las estaba viendo del otro área y estaban mirando como ser para allá y carcajeándose, o sea que los veía. Durante un tiempo, bueno, después crecieron, llegó el uso de la razón y ya eso no se lo acuerdan, pero me los han descripto las dos a estas personitas tal cual. Y en el tiempo de la pandemia era mucho más notable porque era como que yo venía al taller muy temprano y me iba muy tarde. Yo siempre digo que los primeros 15 días, el primer mes, la pasé bárbaro, necesitaba ese descanso. Pero bueno, después ya vivía dentro del taller, queriendo hacer cosas, probando esto, lo otro. Eh, y claro, las horas de mi presencia acá eran muchas y se sentían con incomodidades. Entonces, bueno, como que se manifestaban. Pero esa es la historia. ¿Escucharon la perrita? Bueno, la perrita cuando entra, ahora está en el patio del taller, cuando entra al taller, los días de lluvia o por X motivo, se dirige hacia un lado y olfatea, olfatea, olfatea y a veces empieza a ladrar. A veces empieza a ladrar, ladra, ladra, ladra y en un momento es como que sale corriendo, pegando un grito de susto y sale corriendo. Eso me indica que están en el lugar que yo creo. Así que bueno, esa es la historia de los duendes. Como dije, de vez en cuando le hago alguna ofrenda, ya sea un chocolate, unos caramelos, lo que sobra de algún asadito. eh, no es que no es como no es como un animal, un gato, un perro que hay que ponerle la fuente con comida, pero sí cuando uno agarra el hábito de atenderlos de determinada forma, hay que seguirla porque son seres de costumbre. Sé que después de escuchar esto, muchas personas me van a tildar por loco, pero no va a cambiar nada de lo que ya piensan muchos. Es simplemente la realidad que a veces comento y bueno, algunos amigos le ha interesado, me lo han preguntado y yo prometí hacer el video. Eh, Considero que si les interesa es porque creen. Y esto es así. Esto es tal cual lo cuento. Después de haber tenido esas imágenes, imágenes de Eshu, para los conocedores sabrán de qué estoy hablando, no eran imágenes de santo, eran imágenes de Eshu, que bueno, en aquel momento en el templo de la reja se estaba construyendo el cuarto de Eshu, o sea que las tenía en tránsito acá en mi taller. Atendidas lo mejor posible, como se debe, pero bueno, lo que quizás no accedí es a la iluminación mediante cabos o velas o velones, porque esto es un taller, hay combustible, nafta, vehículos, y los velones trabajan y se puede llegar a generar un incendio. Pero bueno, esa es la realidad, esa es la historia y se la dedico a los amigos que tan vehementemente han preguntado por la historia. Quizás personas como Pegaray o Patricio G piensen que estoy loco. Bueno, es la realidad. Pero bueno, si la cuento es porque no me preocupa lo que piensen. Simplemente les dejo la experiencia. Con el calor, en el verano, por ahí alguna vez, y esto es verdad, llego y encuentro el ventilador, famoso ventilador industrial, prendido. ¿Me lo pude haber olvidado yo en la noche? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero tengo corte general de todo acá. Incluso hay luces debajo del banco que yo las controlo desde acá. O sea que las equivocaciones eléctricas pueden ser, pero muy poquitas. Gente, espero haber cumplido con la
con la petición de algunos amigos, como dije, y para el resto, bueno, lo tomará como otra locura más de este italiano con delirios persecutorios. Nada, esta es la realidad y alguna vez por ahí logre capturarlos, dado que estoy buscando el momento y ellos lo saben. Así que les mando un saludo, les vuelvo a repetir la experiencia paranormal que un amigo o dos me han reconocido mediante la voz en un canal prestigioso como es el de Nervous Track. Les pido por favor no vayan, esto prácticamente se los pido como un favor, no vayan a generar, llamémosle, problemas o comentarios malintencionados, porque es el canal de un muchacho muy serio que aborda los temas de verdad y yo le conté una historia 100% real. Que ustedes la crean o no, ya escapa a mis posibilidades. Yo primero le mandé la información a él, estamos hablando de hace bastante tiempo, es un canal bastante serio, no la pudo abordar en el momento que yo le mandé la información. Yo hice el video para mi canal, lo han visto algunas personas. Yo tenía la necesidad de contar lo que me pasó. Mediante el amigo Gregorio, que maneja bastante bien lo que es los temas de la psicología y vendría a ser el área de neurología, bueno, encontramos explicaciones, pero nada. Les pediría casi como un favor, no vayan a generar puterío al canal del querido amigo Andrés. Nada, yo no di mi nombre en ningún momento, los que me conocieron porque conocen de mí y conocen mi voz. Así que nada, les mando un saludo, espero que estén bien y obviamente vamos a seguir hablando de cuestiones técnicas. Quiero que sepan que estoy pensando, como me sugería un amigo, que no se acostumbra a los vivos, ya me voy a aprender tu nombre bien, por eso hago los videos. Estoy analizando de ver si mando el alicate Trigane a la garantía, porque verdaderamente vino fallado y ustedes lo vieron. Así que les mando un saludo y nada, nos mantenemos en contacto. Saludos.